2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día 24 de junio del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Damos en primer lugar gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de estar juntos para seguir estudiando su bendita, santa y poderosa palabra. Quiero agradecerle también a ustedes, dándole la bienvenida. Quiero agradecerle el que puedan disponer de este tiempo para que sigamos conociendo a nuestro Dios, su voluntad, su propósito para cada una de nuestras vidas. El Señor nos ha regalado durante todo este tiempo de la pandemia este precioso estudio que hemos relacionado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Estamos interesados en poder proyectar la imagen de nuestro amado Señor y Salvador aquí en la tierra. Así que póngase cómodo, cómoda, y vamos entonces a iniciar pues nuestro tiempo de estudio. Vamos a tener una palabra de oración. Papito amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros juntos en el poder de la unidad queremos darte gracias porque reconocemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Reconocemos que hasta aquí tú nos has ayudado, nos has traído hasta este día por medio de tu cobertura, tu protección sobrenatural. Nos has llenado de tus bendiciones y nos has prosperado en todas las cosas. De tal manera, Señor, que en nuestros corazones están llenos de profundo agradecimiento hacia ti. Y como quiera que, Señor, tú eres precioso, queremos conocer más de ti, de tu maravillosa persona, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de la persona de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, abrimos nuestro corazón en medio de este estudio para que tú puedas acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, mediante la trascendencia de tu Espíritu Santo, y puedas colocar semillas de tu palabra, esa semilla de la revelación, que germine, crezca y dé fruto en nosotros para la gloria de tu nombre santo. Que el propósito por el cual tú nos entregas esta palabra en el día de hoy se pueda cumplir totalmente y hacer la obra para la cual tú la envías. Señor, de antemano queremos darte gracias por todo cuanto tú harás en cada una de nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos y hermanas, el tema que le presento en el día de hoy es caminando en amor. La semana pasada estuvimos viendo lo relacionado con la madurez en Cristo y tocamos lo relacionado con el crecimiento, el equilibrio y la fortaleza. Eso es parte de lo que es nuestro vivir diario. Y esta semana vamos a observar en esta exposición entonces lo relacionado con ese caminar diario que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Somos exhortados por el apóstol Pablo a actuar en amor con nuestros hermanos en Cristo, en la forma que Dios lo hizo al enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. El objetivo de este estudio en el día de hoy es que podamos comprender de qué forma le exige la Biblia al cristiano que camine por la vida. En la presente disertación voy a desarrollar 5 aspectos breves, pero muy importantes de mi tema.
Primero, sinceridad en las relaciones. Segundo, trabajo útil. Tercero, conversación limpia. Cuarto, resentimientos mortales. Quinto, una imitación digna de alabanza. Vamos a ver el detalle. El primer punto dice sinceridad en las relaciones. Está basado en Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 26. En nuestra intervención anterior, terminamos en el versículo 24. Ahora seguimos con este mismo capítulo, pero a partir del versículo número 25. Así que en este punto, la sinceridad en las relaciones, vamos a ver los versículos 25 y 26. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, amados hermanos y hermanas, después de dar instrucciones generales en cuanto a despojarse del hombre viejo para revestirse del nuevo, pasa en su enseñanza a cuestiones más concretas. Una de las que menciona es que los creyentes de Éfeso, al igual que nosotros, debemos desechar para siempre la mentira. Mentirle a otro quebranta la unidad, crea conflicto y destruye la confianza. Rompe las relaciones y conduce a una guerra abierta en la iglesia. El apóstol no piensa solamente en el hecho de decir falsedades, sino en todas las formas de engaño. Quiero compartirle algo que me pasó a mí con un ministro. Yo lo conocí gracias al Señor y estuvimos compartiendo juntos en diferentes lugares. Recuerdo luego que lo comenzamos a utilizar en nuestra congregación. Él entonces comenzó a hacer amistad con algunos jóvenes de la congregación y de allí entonces diseñó algo relacionado con un negocio. La cosa es que hizo que miembros jóvenes de nuestra congregación pusieran recursos para ese negocio que él emprendía con ellos. Total que el negocio quedó en absolutamente nada y luego después esos jóvenes se acercaron a mí para decirme lo que les había pasado. Y la pregunta que yo le hice, si ustedes me hubieran dicho al inicio, ¿qué yo hubiera respondido? Y los tres me dijeron que no nos metiéramos en ese negocio. Entonces yo le dije, ¿por qué me vienen a decir ahora? Si ustedes sabían que yo les hubiera dicho, ustedes mismos son los culpables de que ahora estén pasando por esta situación. De esos tres jóvenes, uno de ellos, después de esta situación, se apartó del camino del Señor. Ya no ha regresado más al camino del Señor. No sabemos cuánto daño nosotros podemos hacer con nuestras formas de engaño. Este mismo ministro que le estoy contando, después de esto, seguí la amistad. Y luego después de eso, él se había dejado con su esposa. Al cabo del tiempo me dijo que se iba a casar con una novia que el Señor le había dado. Incluso la embarazó y tuvieron un hijo. Y luego después de eso me enteré que ya él no se había casado con ella, sino que se casó entonces con otra mujer. Entonces yo digo, si empezó con un engaño, no solamente en la congregación de nosotros, sino también en otros lugares, y luego después viene esta parte que tiene que ver con lo moral, yo sabía que algo no iba a comenzar a funcionar bien en su vida, porque
comenzar a golpear el cuerpo de Cristo, yo no creo que el Señor Jesucristo no reaccione si se comienza a golpear a su cuerpo. Y luego después, yo lo he visto con enseñanza falsa. ¿Por qué enseñanza falsa? Porque después que a uno le pasan situaciones como esto, uno necesita acomodar la palabra de Dios a uno. ¿Y por qué tiene que acomodar la palabra de Dios a uno? Porque si no la acomoda y uno la predica tal cual como es o le enseña tal cual como es, la misma palabra lo redarguye a uno. Lo redarguye, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces se comienza a tergiversar lo que es la palabra de Dios y cae en doctrina falsa. Pero ¿cómo empezaste? Empezaste con una mentira, con un engaño. Entonces por eso es que el apóstol no piensa solamente en el hecho de decir falsedades, sino en todas las formas de engaño. La palabra de Dios dice que cada árbol se conoce por su fruto. Si nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo, lo que nosotros vamos a reflejar es el maravilloso carácter del Señor Jesucristo. Eso es una realidad. Y gracias al Señor que esta porción de la palabra de Dios que dice que cada árbol se conoce por su fruto. Un palo de mango no puede dar mandarina. Un palo de mango lo que va a dar es mango. Si alguien es cristiano, sus obras van a reflejar la vida y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, el creyente siempre debe hablar con verdad a su prójimo, tal como enseñó Zacarías en el capítulo 8 de su libro, el versículo 16 dice: estas son las cosas que han de hacer. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Juzguen en sus tribunales con juicio de paz. Aunque todos los hombres son prójimos nuestros, Pablo piensa aquí de manera especial en los demás creyentes. Esto lo hace añadir porque somos miembros los unos de los otros, concepto del que ha hablado anteriormente en esta epístola. Los miembros del cuerpo de Cristo debemos ser honrados unos con otros. ¿Cómo es posible estar airado? Después pasa lo que tiene que ver con la ira. ¿Cómo es posible estar airado y sin embargo no pecar? El apóstol añade con respecto a la sinceridad en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, que la persona que se enoja con facilidad debe aprender a controlar su mal carácter. Lo debe dar por muerto, no permitir que sus sentimientos internos se manifiesten al exterior. Además de esto, por airado que esté o ella esté, debe desprenderse de su ira antes que termine el día. La Biblia no nos dice que no debemos evitar sentir enojo, pero sí destaca que debemos saber controlarlo apropiadamente. Si somos descuidados al hablar, el enojo herirá a otros y destruirá las relaciones. Si lo guardamos, motivará amargura y nos destruirá por dentro. Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato, de modo que edifique relaciones antes que la destruya. Si alimentamos nuestro enojo, daremos a Satanás la oportunidad para dividirnos. ¿Está molesto con alguien en este momento? ¿Qué puede hacer para resolver las diferencias? No deje que termine el día antes de que empiece a hacer algo para solucionar el conflicto y salvar su relación.
Cualquier otro tipo de actuación equivaldría a darle al diablo una cabeza de playa desde la cual pueda lanzar sus ataques contra el alma. Mantenerse airado de un día para otro es en realidad una actividad pecaminosa. Las personas casadas deben tomar especial nota de esto. Cuando vivimos en medio de las relaciones íntimas y continuas del matrimonio o la familia, surgen en nosotros con frecuencia sentimientos de ira. Hay ocasiones en que nuestros seres amados nos pueden llegar a exasperar terriblemente. Puesto que los conocemos también, estamos conscientes de sus debilidades y fallos. Además, por supuesto, ellos están igualmente conscientes de los nuestros. Para poder vivir juntos en armonía y amor, es necesario que limpiemos la atmósfera continuamente de todos los sentimientos de frustración o de ira que haya. Si les permitimos a esos sentimientos negativos que se acumulen, son capaces de envenenar la más hermosa de las relaciones. Los esposos necesitan un momento al día en que puedan hablar de sus sentimientos. Una buena circunstancia para hacerlo es cuando oran juntos al final de la jornada. También es necesario que los padres se esfuercen en mantenerse abiertos con sus hijos. Algunas veces esto exigirá que comiencen una conversación con un hijo que alimenta sentimientos de culpa o de resentimiento. Otras, es posible que uno de los padres tenga que confesar los sentimientos de ira que tiene hacia alguno de sus hijos. Esto suele ser mejor que enterrar esos sentimientos, sobre todo si sacarlos a la luz puede causar una restauración de las buenas relaciones. También unos pocos minutos de conversación con cada uno de los hijos en el momento de acostarse pueden proporcionarnos una buena oportunidad para solucionar esos sentimientos. Vamos al segundo punto. Trabajo útil. Efesios 4:28. El que robaba no robe más, sino que trabaje forzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Saben, amados hermanos, vivimos en un mundo donde hay mucha corrupción. La mayoría de las personas cuando no conocen a Cristo están envueltas de una u otra manera en la corrupción. Hay algunos que cuando vienen al camino del Señor ya no son carteristas, ya no van donde una persona a sacarle la cartera o a meterse en un hogar para robar. Pero ¿cuál es la actitud que adoptan? Cuando tienen dificultades económicas, lo que hacen es pedir prestado, sabiendo que en ningún momento van a hacer el esfuerzo de pagar. Pero esa gente así está inconsciente de que Dios no mira nuestro exterior, sino que Dios mira nuestro interior. Y cuando nosotros vamos a hacer las cosas, Dios sabe cuál es la intención. Dios sabe si alguien tiene la intención de pagar y se esfuerza en pagar, pero no tiene los recursos para poder cumplir con su compromiso. Pero Dios también sabe cuando alguien pide prestado sin ninguna intención de pagar, sino que esos se convierten algunos en un estilo de vida que ellos no le llaman robar, pero hay que ver cómo le llama el Señor.
si yo le pido a alguien prestado y no tengo la intención, o aunque tenga la intención, después no hago el esfuerzo de pagar, yo simplemente soy un ladrón. Entonces eso no refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros bien sabemos que esa no fue la forma en que actuó nuestro Señor Jesús. Pablo dice a continuación que los ladrones convertidos deben dejar de robar. En lugar de hacerlo, se deben buscar un trabajo honrado. Y entre estos trabajos se halla la labor manual fuerte, o sea, cualquiera sea el trabajo, después que lo hagamos como para el Señor, será una verdadera bendición. Deben buscarse un oficio útil. De esta forma se mantendrán a sí mismos. Podrán comer su propio pan, como dice 2 Tesalonicenses 3:12. Vivir a costa de otros deliberadamente es el colmo del egoísmo. El apóstol va más allá, indicando que entonces tendrán la satisfacción de compartir con el que sufre necesidad. En otras palabras, en vez de andar pidiendo prestado, en vez de andar viviendo de otro, entonces los que trabajan honradamente tienen la oportunidad de poder ayudar a otros que realmente sufren. Eso es lo que nos aconseja la palabra de Dios. Pero algunos no tienen estos conceptos bien claros y por eso no pueden reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Y da vergüenza cuando un creyente le pide prestado a un mundano y no le paga, porque entonces el mundano cree que todos en la iglesia son iguales. Uno necesita actuar en base a la palabra de Dios. Vamos al tercer punto, conversación limpia. Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Recuerden que estamos hablando de nuestro caminar diario. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen. Bueno, yo les digo que hay algunos que no usan palabras obscenas, ni esos chistes colorados, ni nada de eso sale de su boca. Pero cuando los compañeros de trabajo y otros están con esos chistes, con esas palabras obscenas, ellos no dicen absolutamente nada. Y al no decir nada y permanecer allí, entonces ellos son partícipes de las cosas que están haciendo los que no conocen a Dios. Ahora, ¿de qué manera puede un cristiano dar gracia a los oyentes con sus palabras? ¿Cómo podemos edificar a los demás con lo que decimos? Los cristianos de Éfeso reciben del apóstol el encargo de cuidar que ninguna palabra corrompida salga de su boca. En lugar de esto, deben edificar con su conversación y convertirse en verdaderos medios de la gracia divina para quienes los escuchan. Nuestra conversación diaria puede convertirse en un medio de gracia, comparable a los mensajes predicados en los cultos del domingo. El sabio de la antigüedad dijo: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbio 15:23. Pablo vuelve por un instante a la base teológica de su enseñanzas prácticas y afirma que la conversación malsana contrista al Espíritu Santo. En realidad, todos los pecados hieren el corazón de Dios. Los padres saben lo que se siente cuando se llega a saber que uno de sus hijos ha dicho una mentira o robado algo. El apóstol les recuerda a los efesios
que ellos han sido sellados con el Espíritu para el día de la redención, como les enseñara ardientemente al principio de esta epístola en el capítulo 1, el versículo 3. Entonces todo lo que sale de nuestra boca debe ser limpio y debe ser para edificación. No podemos tampoco hablar cosas que tienen doble sentido. Eso no está correcto en nuestra vida cristiana. Eso no lo hizo Jesús y tampoco lo debemos hacer nosotros. Vamos al cuarto punto: resentimientos mortales. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Hasta aquí la palabra de Dios, la lectura de la palabra del Señor. Ahora, por último, Pablo menciona varias cosas más de las que el cristiano también se debe liberar. Son la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia y toda malicia. Ninguna de ellas es digna de alguien que se parezca a Cristo. Cuando habla del enojo, el apóstol usa una palabra ligeramente distinta a la utilizada anteriormente en el versículo 26, cuando hablaba de airarse. Con ella se refiere a los apasionados arrebatos que produce la ira. Después sigue la ira en la lista, y aquí se está refiriendo a unos sentimientos de encono, mantenidos y alimentados por un deseo de vengarse de la ofensa o el daño que se haya recibido. Habla a continuación de la gritería, como cuando hay una pelea o discusión y los contendientes pierden los estribos. Pablo va más allá todavía y prohíbe el uso de la maledicencia, de denigración o lenguaje dañino por parte del cristiano. Pase lo que pase, no debe albergar en su corazón malas intenciones, rencores o sentimiento de desprecio hacia los demás. Los resentimientos son verdaderas armas mortales. Esta sórdida conducta debe quedar reemplazada por una conducta que brote de un corazón bondadoso y tierno. Los creyentes, en lugar de guardarse entre sí, tal como Dios los perdonó a ellos en consideración a Jesús. O sea, nosotros debemos guardar nuestro corazón y debemos ser perdonadores, así como Dios nos perdonó a nosotros en consideración a su Hijo Jesucristo. ¿Qué es cuando dice el apóstol Pablo aprender la ley de Cristo? ¿Qué es la ley de Cristo? Está relacionada con el perdón, tal como enseña en los evangelios. También la llamo en la oración del Señor: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios no nos perdona porque perdonemos a otros, sino por su gran misericordia. Al entender su misericordia, sin embargo, anhelaremos ser como Él. Ya que hemos sido perdonados, actuaremos de igual modo con otros. Los que no están dispuestos a perdonar no llegan a ser uno con Cristo. Él estuvo dispuesto a perdonar aún a los que lo crucificaron. Quinto, una imitación digna de alabanza. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2.
Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Tal como lo ordena Pablo, todos los hijos de Dios deben o debemos sentir el deseo de imitar la conducta de nuestro Padre Celestial. Aún en lo natural, amados hermanos y hermanas, los niños tratan de imitar a sus padres. El amor está en el centro de todas las formas de conducta que son aceptables para los cristianos. Puesto que siguen a Cristo o seguimos a Cristo, los creyentes llevan una vida motivada por el amor. Son ellos los que disfrutan de la auténtica definición de la palabra. Saben que el amor se demuestra sobre todo a través de la generosidad. Así como los hijos imitan a sus padres, también nosotros debiéramos imitar a Cristo. Su gran amor lo condujo a sacrificarse por nosotros de manera que pudiéramos vivir. Nuestro amor por otro debiera ser de la misma clase, un amor que va más allá del afecto, a un servicio de autosacrificio. Jesús fue quien mejor ilustró gráficamente esta verdad de la generosidad, cuando se entregó a sí mismo como el cordero ofrecido en sacrificio por los pecados del mundo. En el altar del Calvario, aquel sacrificio se convirtió en un aroma fragante para Dios. Usted y yo estamos llamados a reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Qué evalúa Dios de nuestras vidas? Dios evalúa cuánto reflejamos nosotros la imagen, el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y cada día nuestro Padre Celestial espera que nosotros nos parezcamos más a su Hijo. Por eso que en Romanos, el capítulo 8, el versículo 29, dice el apóstol Pablo, a los que él antes conoció, hablando de nuestro Padre Celestial, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe? Dios en principio tuvo el deseo y lo hizo, nos salvó. Pero después de habernos salvado, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Que yo predique, que yo enseñe, todo eso está bien. Pero el propósito principal de Dios para con usted y para conmigo es que nosotros podamos reflejar la imagen, el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque ese fue el propósito por el cual Dios nos creó a nosotros. Hagamos pues al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nos creó para reflejar su imagen. Adán y Eva, antes de pecar, reflejaban la imagen del Dios omnipotente, del Altísimo. Una vez pecaron, la imagen del Señor se distorsionó en ellos. Entonces, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y para que nosotros pudiésemos recuperar la imagen clara y perfecta de Él en nuestras vidas a través de la persona de su Hijo Jesús. Así que si nosotros tenemos mucho tiempo de estar en el Evangelio y no reflejamos la imagen, el carácter de Cristo, wow, el Padre debe estar bien preocupado por nosotros, porque eso significa que no estamos creciendo en su gracia y en su amor, porque su gracia y su amor son precisamente para que nosotros podamos
ser como nuestro Señor Jesucristo, imitadores de Cristo, como hijos amados. Así que hemos visto que necesitamos caminar en amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Para poder vencer la mentira, el engaño, la ira, el enojo, la maledicencia, el resentimiento, para poder vencer todas estas cosas, nosotros necesitamos en nuestra vida el ingrediente del amor. Y la palabra del Señor dice en Romanos capítulo número 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, además de venir a ser nuestro ayudador, vino para derramar el amor de Dios en nuestros corazones para que nosotros podamos reflejar la imagen y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está dejando usted que ese amor que el Espíritu Santo empezó a derramar en usted corra por todo su ser, cubra cada parte de su ser? Esa es la pregunta. Y usted, mi hermano, es el que tendría que darse la respuesta si esto realmente está ocurriendo en su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque a través de tu palabra, la inspiración que le diste a tu siervo el apóstol Pablo, les escribió a los efesios y a nosotros para que sepamos cómo debemos caminar en amor, que nuestra vida diaria sea el reflejo del amor tuyo derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Que ese amor tuyo pueda contrarrestar, Señor, todas las obras de la carne, para que nosotros seamos conformados, como es el deseo de tu corazón, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Declaro que tu palabra que has enviado a nosotros tiene el poder de quebrantar, de romper y desligarnos de toda obra de la carne, a fin de que nosotros, conforme a tu voluntad y al deseo de tu corazón, podamos ser formados en Cristo Jesús para tu honra y para tu gloria. Muchas gracias por esta palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor me lo permite, el próximo domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor le bendiga. Le saludo en el nombre del Señor Jesús. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.